Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo 21. Agradecemos a Luisa Mayoa y a todo el equipo de prensa que están desde muy tempranas horas de la mañana, listos para mantenerlos al tanto de lo que ocurre en nuestro país y el mundo entero. Vamos en esta hora y media, sin duda alguna, como siempre, también a poner en perspectiva temas importantes de país para que el análisis político, económico y social sea congruente a su pensamiento crítico o también sirva de elementos importantes para emitir su propio criterio. Así es que desde ya, bienvenidos, gracias por acompañarse. Esta mañana vamos a hablar acerca de muchas actividades que se han llevado a cabo en el contexto del área del Ministerio de Trabajo. Lo más reciente de todos ellos fue que se da un evento en el cual varios, sindicatos han ya obtenido sus credenciales. Estamos hablando de 1.300 líderes sindicales a los cuales se les ha facilitado las credenciales por parte del Ministerio de Trabajo. Vamos a hablar acerca del resultado de giras que se han hecho en el exterior y otros temas importantes, como también un acercamiento con las empresas que contratan a personas que utilizan el sistema de plataformas digitales para el envío de comida y de otros productos. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Trabajo, Rolando Castro. Bienvenido, ministro, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Neto, por la invitación, y siempre es un enorme privilegio compartir este set contigo y fundamentalmente dirigirnos al pueblo salvadoreño. Bueno, hacía una recapitulación de varios temas, muchas actividades dentro del Ministerio de Trabajo. Sí, nosotros tenemos una actitud muy dinámica. Hemos hablado con nuestros equipos desde que llegamos al Ministerio, que a pesar de los pocos y limitados recursos que nosotros tenemos, tenemos que cuadruplicar, quintuplicar el esfuerzo de cada uno de nosotros para garantizar un buen tutelaje y un equilibrio entre los empleadores y los trabajadores, que son los principales usuarios del ministerio. Tenemos una serie de acciones que las hemos mantenido durante todo el tiempo. Nosotros, Neto, por primera vez en la historia, el Ministerio de Trabajo tiene un lanzamiento permanente, fuerte, agresivo, con la colocación de nuevos empleos. Nada de hacer aquellas ferias de empleo que generaban una gran expectativa de que habían 10.000 plazas y al final contrataban a 20 personas. Nosotros hoy tenemos una intermediación que enviamos el currículum a las empresas en base a las plazas disponibles, y de ahí le hablamos a la persona para que se haga la preentrevista en el ministerio y de ahí se traslada de forma directa. El año pasado cerramos con 30.000 nuevos empleos solo colocados por el Ministerio de Trabajo, y desarrollamos en ello, Neto, el programa Madres Solteras, desarrollamos en ellos los jóvenes, muchachos de 18 años que van sacando su DUI, y las empresas les piden 3 años, 4 años de experiencia. A las personas adultas que de 40 años en adelante son considerados personas mayores, que no les dan empleo, también hemos colocado, y tenemos con mucha fuerza la colocación del programa de inserción laboral a las personas con discapacidad. Estamos atacando fuertemente el tema de desempleo, y eso significa estar trabajando mañana, tarde y noche, incluso en esta intermediación, aparte de los programas de colocación de trabajadores que tenemos a nivel internacional. Ok, y hablamos precisamente de garantizar también, coronando un poco esa actividad, de garantizarle el respeto a sus derechos, como también hacer ver de sus responsabilidades. Sí, este es un equilibrio, El trabajador y trabajadora tiene derechos, pero también tiene obligaciones que cumplir. El tutelaje del derecho de los trabajadores no es solamente de forma automática. El papel del Ministerio de Trabajo hoy es que está la balanza equilibrada. Igualdad de derechos para los patronos o empleadores, en la misma condición, igualdad de derechos para los trabajadores. Hoy no está aquel desequilibrio. Cuando yo llegué, lo primero que cuestioné es que en el Ministerio de Trabajo habían abogados defendiendo empresas, defendiendo instituciones, defendiendo empleadores, defendiendo patronos. Y yo les dije, los patronos no tienen necesidad
de que en el Ministerio de Trabajo tengan defensores porque tienen su bufet jurídico. Quienes no tienen bufet jurídicos a disposición son los trabajadores. Entonces vamos a equilibrar y en eso estamos trabajando, en la construcción de un equilibrio armónico entre la clase trabajadora y los sectores empleadores del país. Es interesante porque me da la pauta un poco para conocer la magnitud y el impacto que tiene, sobre todo ese proceso de transformación del cual usted me habla dentro del ministerio que preside, ministro, y este tema relacionado con la entrega de casi 1.300 credenciales a líderes sindicales, que en el pasado obviamente tenía, y escuché decir en el énfasis de los discursos que se generaron alrededor de todo esto, una tardanza casi de un año, ¿no? Y ahora, pues, de forma mucho más inmediata, pues se les han entregado. Cuénteme un poquito sobre esto. Sí, ha sido un tanto injusto. El movimiento sindical elige su junta directiva que va a dirigir la organización y tiene una periodicidad de un año. Y el Ministerio de Trabajo antes, para entregar las credenciales, o sea, para acreditar esa elección, se tardaba 8, 10 meses para hacer entrega de credenciales a los líderes sindicales. Y eso significaba que la parte legal propiamente del movimiento sindical solo duraba 2 meses. Porque si el periodo de la elección es de un año y tú le entregas credenciales al octavo, noveno mes, 3 meses, 2 meses es la periodicidad que dura con la legalidad. Hoy eso lo hemos convertido en 8 días máximo y hicimos una entrega bastante masiva. Bueno, se llenó prácticamente, fue un lleno total. Es más, hubo gente que se quedó en la parte de afuera. No pudo entrar, pero muy satisfecho el movimiento sindical que se resuelve un problema estructural que ellos han tenido durante todos los años y durante todas las administraciones. Yo es lo menos que puedo hacer. Yo sí creo que en un país debe de fortalecerse el movimiento sindical, pero también fui claro con ellos y aproveché la oportunidad de decirles que el movimiento sindical y los líderes sindicales deben de ser ejemplo, Neto. El líder sindical debe ser su carta de presentación, una persona honrada, una persona honesta, una persona incorruptible, una persona que no se entregue a la patronal, una persona que realmente defienda genuinamente los derechos de los trabajadores. Han habido muchos líderes o muchos dirigentes sindicales que han utilizado la camisa del movimiento sindical para lucrarse personalmente. Yo puse un ejemplo de un sindicalista, un pseudo sindicalista que se hace pasar en la Corte Suprema de Justicia, que hasta magistrados y jueces me dicen, este casi nos extorsiona. No es ese el papel del dirigente sindical. El dirigente sindical debe de ser ejemplo de sus trabajadores y debe de construir la armonía. Fíjate que cuando uno va a Europa y va a Sudamérica, dice, los mismos patronos, los mismos empleadores dicen, nos interesa tener un movimiento sindical fuerte y sólido porque es más fácil ponernos de acuerdo con una junta directiva del movimiento sindical que ponernos de acuerdo con todos los trabajadores. Claro. Lo mismo dice Europa. Entonces, yo sí creo que el movimiento sindical, les dije, que debe de haber una reinvención, que debe de haber una modernización y que también deben de haber cambios generacionales, porque si no, yo les dije, mire, les va a pasar lo mismo que le ha pasado a Arena y al FMLN, que las cúpulas se enquistan en los cargos, no permiten que las nuevas generaciones y los cambios generacionales se den, que esos son cíclicos y deben de darse, que es lo que sucede. Ahí está Arena y el FMLN, que prácticamente casi son inexistentes. Entonces les dije también eso, aproveché la oportunidad y les dije, aquí estamos apoyándoles, pero también entre a reflexionar el movimiento sindical esto, porque también han habido y hay líderes sindicales, Neto, que han ofrendado hasta lo más valioso, que es su vida. Es más, mucho de las conquistas y las prestaciones que este país, El Salvador, tiene, es debido a la lucha sindical y que mucha gente a veces lo desconoce. A ver, hay un elemento bien importante seguido de esa reflexión que se hizo en ese contexto, que tiene que ver precisamente con ese tema de quedarse letargados en el tiempo y no caer precisamente en ese ejemplo ya de los partidos que ustedes hacían.
Esto conlleva sin duda alguna a saber que ese nuevo, ente generacional debe de tener otra visión de país. ¿Cuál es esa visión, o mejor dicho, del trabajo funcional de aporte que tiene un sindicato para la actividad económica de un país? Cuando nosotros estábamos hace un par de décadas luchando en el movimiento sindical, nosotros teníamos que intentar a veces cerrar una calle para garantizar que los medios de comunicación tradicionales llegaran a darnos una cobertura. Hoy el movimiento sindical ya no necesita eso. Hoy el movimiento sindical lo que tiene que hacer es preparar, capacitar a sus equipos, y hoy por las plataformas incluso y por la diversificación de los medios que existen es más que suficiente para poner un tema en agenda y darlo a conocer públicamente. También se necesita una cabeza del movimiento sindical con análisis, con formación, con preparación. Neto, en Europa el movimiento sindical se ve como una carrera profesional. Allá hay gente que tiene un diputado acá, o senador o congresista, y tiene a un sindicalista. La gente siente más apetecible ir a hablar con el dirigente sindical que con el político. En El Salvador, lástima que algunas personas han ensuciado bastante el tema del concepto del movimiento sindical, pero hay que rescatarlo. Entonces yo les decía, preparen una nueva generación, formen, investiguen. O sea, necesitamos dirigentes sindicales con análisis, y esto lo quiero dejar claro. No estoy pidiendo un movimiento sindical genuflexo al gobierno o a algún gobierno. Creo que el movimiento sindical debe de tener autonomía financiera, autonomía política, autonomía administrativa en sus propias tomas de decisiones. Y también debe de haber un movimiento sindical que respalde aquellos proyectos positivos de un país o de un gobierno, y debe de denunciar y condenar aquellos actos que se consideren arbitrarios de cualquier gobierno. La obtención de ese poder, económico o financiero, me lleva un poco a reflexionar el elemento que escuchaba recientemente, que tiene que ver precisamente con los niveles inflacionarios y el tema del cual siempre hemos conversado con usted, que tiene que ver con el salario mínimo. El poder adquisitivo, quieras o no, a raíz de todo este nivel inflacionario ha sido golpeado últimamente. ¿Hay algún examen en particular sobre este tema del salario mínimo? ¿Se puede incrementar, se puede estudiar tal y como lo establece la ley, ministro? El Ministerio de Trabajo no tiene ningún debate ahorita con el Consejo del Salario Mínimo. En este momento no hay ningún debate. El tema del salario mínimo es un tema propiamente manejado, ni siquiera casa presidencial, como se dice, sino directamente por el presidente de la República. En el momento que el presidente nos baje una instrucción y empezar a discutir y analizar ese tema, con el mayor de los gustos lo vamos a hacer. Pero por el momento, Neto, no hay en ningún escenario el debate de un incremento del salario mínimo. Es un tema que en su momento el presidente instruye al presidente del Consejo del Salario Mínimo, que está depositado en el Ministerio de Trabajo. De ahí convocaría y se discutiría, pero hasta el momento no hay ningún tipo de debate sobre este tema. Ministro, a propósito, en la Asamblea Legislativa hay un proyecto, de hecho ya se aprobó el tema de el desaparecimiento de INSAFORP, y que entra en una nueva dimensión. ¿Cuál es la lectura que tiene? Hablando de temas de actualidad, ¿no? Voy a aprovechar su presencia para que nos dé también sus puntos de vista con relación a estos temas. Yo sí creo que INSAFORP históricamente no hizo el papel de un mundo laboral globalizado, y no hizo su papel que le correspondía en formar el mundo laboral en El Salvador. Yo siento que INSAFORP un poco profundizó una crisis ocupacional en el país, y precarizó la formación. Yo recientemente, hace el año pasado estuve en República Dominicana y me reuní con lo que es INSAFORP en República Dominicana. Y en Dominicana estaban formando personas en ensamblaje, por ejemplo, de aviones. En República Dominicana estaban preparando personas con 3 idiomas: inglés, español y mandarín.
había un concepto de formación en base a los retos y desafíos de este mundo laboral que cada día te exige más. Mientras que INSAFOR estaba preparando mujeres para hacer pan. Mientras que INSAFOR estaba preparando personas para hacer piñata. No estoy diciendo que es malo, Neto. Pero creo que no podemos precarizar la formación. Y también INSAFOR no dejó de estar secuestrado históricamente por algunos poderes fácticos que, por ejemplo, privilegiaron diferentes segmentos productivos de este país, como es el tema del plástico. No hubo un enfoque formativo en base a los retos y desafíos que el mundo laboral te está exigiendo cada día más. Los estándares que cada día están subiendo más. No vi un concepto de formación. Ahora, no tengo mucha información de lo que va a pasar con esto. Yo debo de decirlo, no estoy muy informado de qué es lo que va a pasar, pero de lo que sí puedo garantizar es que INSAFOR, ahí habían incluso argollas que toda la vida sobrevivieron de una forma muy suntuosa de parte de INSAFOR. Había un concepto un poco degenerado del tema formativo y profesional, cuando lo técnico debería ser lo más importante. Pero bueno, eso ya es cosa aparte. El gobierno ha tomado una decisión y lo ha pasado a la Asamblea. Yo sí esperaría que exista un buen debate de todas las aristas para ver cómo queda la parte formativa. Y ojalá se construya una institución que enfrente los retos y desafíos de un mundo globalizante. Acá en El Salvador, por ejemplo, debería de definirse cuál es la apuesta económica de estos 20 años en adelante. Y en base a esos 20 años, formar. Ejemplo, el Polo de Desarrollo, que hoy es Surcity. Lo que deberíamos de estar haciendo es formando muchachos con inglés y con mandarín. Y ahí esos muchachos ya no llegarían a ganar $365, Neto, sino que ya llegarían a ganar mínimo $600. Entonces, formar, pero no precarizar la formación. Ok, me sostiene de que no conoce muy bien el proyecto. No. Entiendo de que todo el aporte de capital que da el sector empresarial entonces será manejado por el Estado. Sí, no tengo mayor información. No tengo mayor información. Mira, aprovechando, ministro, de que estamos hablando de temas, ¿qué le parece a usted esta situación de demanda que ha puesto el diputado Cristian Guevara de Nuevas Ideas contra el concejal Héctor Silva, a quien lo señaló de haber recibido contratos con dinero en la alcaldía de San Salvador? Esto llevó precisamente al diputado a demandarlo al concejal, ¿verdad? Y emplazarlo precisamente para que se retractara. Hoy se decreta reserva al caso. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto? Complicado este ministro a todo medio que llega, siempre le hacen preguntas de carácter político y de repente... Yo tengo un problema, Neto, que no contesto como político, contesto como ser humano con sinceridad y con franqueza, y a veces ser sincero. En estos cargos no deja de generarte dificultades. Yo sí creo que este tipo de demandas, cuando se trata de personas naturales, debería de haber reserva. Pero cuando se trata de funcionarios públicos, que está el erario público, creo que no deberían de haber reserva. Porque un funcionario público está expuesto y debe de estar expuesto al escrutinio público. Y una cosa más, tengo entendido que los dos van a cargos de elección popular. Entonces, aún más debería de estar en el escrutinio público, porque no hay dos verdades, solo hay una. Y uno de los dos va a comprobar la verdad. Entonces, el que mienta, el pueblo tiene derecho a saber. Y el que dice la verdad, también el pueblo tiene derecho a saber. Porque hay que elegir en las próximas elecciones personas que hablen con la verdad y que sean honestas. Entonces, si fueran, repito, si estos temas se ventilaran en personas particulares, creo que debería de haber reserva. Pero cuando se trata de funcionarios públicos, debería de estar el escrutinio público abierto. Ese es mi punto de vista.
Repito, a todo lugar que llego siempre me hacen preguntas políticas los entrevistadores y mi error es contestar con la verdad. Pero yo creo que cuando uno habla con la verdad, la decís en cualquier escenario. Y ese es mi punto de vista personal. Y es que tenemos una nueva modalidad de darle la opción a nuestro público de poder enviarnos sus comentarios a través de nuestro número de WhatsApp. Y hacían la pregunta. De hecho, también me están consultando sobre el tema de qué pasó con la ley para poder atender la población de vigilantes privados en el país. ¿Por qué, hablando de la Asamblea Legislativa, por qué sigue atrampado este tema? Neto hoy quiere que cuando salga el ministro sea más... La verdad es que el Ministerio de Trabajo hizo lo que tenía que hacer. Preparó todo, justificó todo, documentó todo, diagnosticó todo en el tema de las empresas de seguridad. Y lo presentamos hace 2 años con 4 meses a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Trabajo. Y desde ese momento dicen, lo que he escuchado públicamente, es que los diputados dicen que sigue en estudio. El Ejecutivo ya hizo su parte, nosotros ya lo hicimos. Es un tema que no conozco, no puedo venir a conjeturar y especular a un medio serio y responsable como este, y no puedo decir cualquier cosa. Serán los diputados los que dirán las razones por las cuales no han querido aprobarlo. Ok, mire, ahí tenemos otra pregunta. Y bueno, estoy en la obligación de preguntarle y usted en la voluntad de responder o no a las preguntas. Pregúntele al ministro qué piensa de las instituciones públicas que no quieren dar vacaciones anuales, que no entregan compensatorio después de 14 horas laborales, de amenazas, de despidos constantes y otras. No, la ley es clara, la Constitución de la República, la legislación laboral. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, Neto. Y en aquel momento yo siempre me identifiqué con los derechos de los trabajadores, y hoy que tengo un puesto de ministro, no puedo decir otra cosa más que responder en base a la ley. Y la ley es clara, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Ministro, hablando de derechos, entiendo de que se ha citado a las empresas que proveen, o mejor dicho, que le dan oportunidades a muchos motociclistas para trabajar en el sistema de envío de comidas y otros productos. Cuénteme un poquito, ¿cómo está esa reunión que entiendo que es de carácter preventivo? Cuénteme un poquito sobre ello, ¿no? Sí, hay muchos sectores que de repente el ministro, por venir del sector laboral, no deja de ser demasiado fuerte con las empresas y con las instituciones. Pero bueno, hemos hecho un estudio, hemos hecho una investigación, hicimos arriba de 70 inspecciones a estas personas que trabajan que hacen uso de los delivery, y es una situación bien complicada, bien dramática. Es parecido lo que viven ellos a lo que viven los trabajadores de las empresas de seguridad y las empresas de limpieza. A estas personas, muchos de ellos incluso ni salarios reciben, sino que dependen de la persona, del cliente, que les dé 25 centavos, que les dé $1 o que les dé $2, más depende de la propina. Y hemos tenido muchos accidentes de estas personas, y cuando hemos intervenido en las empresas para que ellos respondan por estas personas, nos han dicho: nosotros no tenemos ningún contrato con ellos. Fue que hablamos personalmente. Es una relación verbal, oral, no escrita. No hay ningún contrato, no tenemos por qué responder. Y quieras o no, en el marco de la ley, si no están el contrato, no se muestra legalmente esa relación laboral. Y este día se reúnen, ¿no? Sí, estas personas no tienen ningún tutelaje, así que hoy los hemos convocado. Aquí nadie puede estar al margen de la ley. O sea, si prestan un servicio, bueno, incluso la moto, muchas de ellas es de la persona. El combustible lo gasta la persona. La rapidez con la que tiene que llegar la persona. Y al final termina en un accidente vial y no hay quien responda. Esto no puede seguir pasando así. Así que he tomado la decisión
de que los convoquemos, que hablemos. Hay una línea frágil en eso, porque el empresario también va a tener podría llegar a tener, entendería yo que ese es el fin último, de tener ciertas responsabilidades patronales. Sí, sí, o sea, todo tipo de relación laboral debe estar regido por una norma contractual. Y acá lo que hay es una evasión de responsabilidad de los empleadores y tienen que responder ante la ley. O sea, eso es la ley, Neto. Y el juramento que hace un funcionario público es que debe de cumplir y hacer cumplir la ley. Y eso es lo que me corresponde hacer. Bueno, ministro, cuénteme un poquito. Lo he visto que ha tenido giras en el extranjero. Estuvo por Brasil, ¿no? Cuénteme un poquito el resultado de estas y también me gustaría conocer de estos nuevos contingentes. Tenemos más preguntas. Ahí está nuestro equipo de producción colocando. Buenos días, Ernesto. Dice para el ministro también. Quisiera hacerle una pregunta, señor ministro, en cuanto a los contingentes de personas que salen a países hacia otros países a trabajar. Dice qué trámites se deben de hacer. Dice, o poder ser beneficiado con una oportunidad. Bueno. Sí. Tal vez acá nuestro equipo de comunicaciones nos ayuda para pasar la dirección porque es una plataforma que tenemos, mtps.gov.sb. Ahí está una cajita, que esa cajita dice Programa de Migración Laboral. Ahí entra la gente, ya lo vamos a presentar y se inscribe ante la Cámara, se inscribe y ahí inicia el proceso ya de preentrevista, entrevista formal, luego se envía estos perfiles a las empresas de Canadá y las empresas por cada plaza que nos piden, que nos otorgan, nosotros mandamos una terna, 3 perfiles y luego allá la empresa decide quién es de los 3 que toma la decisión la empresa y luego ya en conjunto la empresa y nosotros hacemos el trámite migratorio con Canadá. Ese es un poco el proceso de forma simplificada. Seguimos trabajando en ello y seguimos cambiándole la vida a mucha gente. La verdad, seguimos en eso, Neto, trabajando fuertemente en el programa de migración laboral. La gente está muy contenta, muy satisfecha y gracias a Dios es un éxito total. Con gusto vamos a enviar también la dirección electrónica para que puedan, ahí está ya la dirección electrónica y además por nuestras redes sociales vamos a informar también con mucha fuerza esto. Bueno, voy a permitirme por cuestiones de tiempo para que nos ampliemos en cuanto al tema del resultado de las giras. Sí. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, son las 6:58. Gracias a usted por estar con nosotros. Ahí está, en la parte inferior de su pantalla, nuestro número de WhatsApp para que nos escriba y pueda formular sus comentarios, sus preguntas a nuestro invitado. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahí está el link porque hay mucho interés de salvadoreños por conocer cuál es digamos, la dirección en la que pueden obtener toda la información necesaria para inscribirse y participar de este programa de migración laboral. Ahí está, es tenemos migracionlaboral.mtps.gov.sv. Ahí lo tienen ustedes de primera mano para que puedan y ahí se puede registrar, me dicen, y todo tipo digamos, de información que se requiere. A ver, cuénteme un poquito sobre el tema de giras. Vi que estuvo recientemente en Sudamérica, particularmente en Brasil. ¿Cuál es el resultado y, digamos, cuáles son los valores agregados que esto deja para el país? Sí, nosotros hemos hecho algunos estudios con nuestro equipo asesor de focalización, estudios de impacto laboral sobre los temas de empleo, subempleo y desempleo en el país y hemos concluido que las investigaciones nos arrojan que la parte rural es donde se fomenta más el índice de desempleo. A raíz de eso fuimos a Brasil, logramos contactar con las altas autoridades del Ministerio de Trabajo de Brasil y con las altas autoridades del Ministerio de Trabajo de Agricultura y Ganadería. Al final fue muy importante que nos dijeron que ellos la forma de enfrentar el desempleo rural es precisamente fomentando el agro, con tasas de interés sumamente accesibles, con asesoría técnica para los agricultores, pero además de eso, del financiamiento, del subsidio, de la asesoría técnica, también ellos compran la producción a estos pequeños y medianos agricultores y esa compra que hacen sirve para tener programas sociales y llevar el
el producto como tal, arroz, frijol, azúcar, aceite, etcétera, todo lo que produce, llevarlo a aquellos lugares más empobrecidos. Entonces, la visión de que tiene el actual presidente Lula es, se enfrenta el tema de desempleo en la parte rural, se trabaja porque Brasil es uno de los pocos países de América Latina y del mundo entero que tiene soberanía alimentaria, ayuda a enfrentar el tema de la soberanía alimentaria, genera fuentes de empleo, enfrenta el tema de soberanía alimentaria, y además de eso se construyen desde ahí los programas sociales, que son los que se llevan a las comunidades más empobrecidas estos productos como un programa social del gobierno. Entonces nos pareció interesante. Esto fue una visita en calidad de misión oficial que fui, Neto, y logramos que vamos a firmar un convenio entre las autoridades de El Salvador y las autoridades de Brasil, y se pone total disposición del gobierno de Brasil en estas dos carteras de Estado a ayudarnos y apoyarnos en términos generales. Entonces es una visita calificada a nuestro juicio como éxito total, la gira, y ya están los equipos técnicos trabajando tanto de Brasil como de El Salvador, de nuestro gobierno, preparando ya el convenio que vamos a firmar de cooperación, que Brasil en este tema va bastante adelantado, bastante avanzado, y nos ayuda, y de esa manera podríamos lograr nuevamente la reconstrucción del tejido productivo en la parte agrícola y en la parte... Es interesante ese punto que menciona con el énfasis agrícola, porque quieras o no, nosotros como país tenemos una dependencia muy fuerte, ¿no? Sí. Y quieras también entender hoy en día parte de una discusión, un debate entre agricultores y el Ministerio de Agricultura es precisamente establecer metas que contemplen un trazo de un plan para reactivar el agro y garantizar y dar seguridad alimentaria, ¿no? Que es uno de los grandes desafíos que se tienen hoy en día. Hay un debate, Neto, cuéntame sobre eso. Un debate incluso a nivel internacional sobre la escasez de alimentos. Hoy el tema climático como está afectando el mundo entero, como también esto abona un poco el tema de la guerra que se está llevando entre Ucrania y Rusia. Y hay teorías de expertos internacionales que plantean el tema de una posible escasez de alimentos, y aquellos países que no estén preparados, especialmente un país como el nuestro, 85% de la canasta alimentaria es prácticamente importada, podría tener serias dificultades. Entonces, ojalá y esto se concretice, nos ayuda a enfrentar el tema de desempleo en la parte rural, un empleo remunerado, justo y digno, y además de eso, ver si podríamos reconstruir nuevamente la matriz productiva del área agrícola de El Salvador. Ahí hay una pregunta que formulan sobre si en el país, que tiene que ver con el tema de pensiones, ministro, porque también hay otras preguntas que nos están formulando en nuestro número de WhatsApp. ¿El pago de pensiones está garantizado en el país y ahora es más sostenible? Preguntan, con todos los cambios que se hicieron. Sí, el tema previsional quedó bastante amarrado, y uno de los amarres legales que se hicieron es que el Estado tendrá que responder a nivel general con el tema previsional. Y la otra cosa es que también quedó bien subrayado que el Estado no debe hacer uso de los fondos previsionales. Entonces, creo que esas dos aristas generan un nivel de garantía para que el fondo previsional siempre tenga la liquidez que se necesita para todos nuestros pensionados y para futuros pensionados. ¿Qué investigaciones se están haciendo? También preguntan sobre los despidos en el Ministerio de Cultura. Sí. Cuéntenos un poco sobre ello. Han llegado algunas denuncias al Ministerio de Trabajo, y como cualquier otro trato se le está dando, se están analizando cada uno de los petitorios que han hecho, se está revisando si se ha llevado a cabo el debido proceso. Han llegado denuncias del sector estatal, del sector municipal, han llegado denuncias de la empresa privada,
y todos, absolutamente todos, se le está siguiendo el debido proceso que el Ministerio de Trabajo debe de hacer. Está llegando también mucha denuncia de una buena parte de alcaldías de El Salvador que no están pagando los salarios de los trabajadores y que no están pagando las retenciones legales de los trabajadores. Igual, Neto, en el Ministerio de Trabajo, sea quien sea y del partido que sea, nuestra obligación es aplicar la ley y así como le hemos aplicado la ley a otros procesos y a otras instituciones y a otros actores. ¿No hay selección? No, digamos. no, es que hay una cosa, Neto, no puede haber una institución que, por ejemplo, no le pague 2 meses o 3 meses a un trabajador, si es que el trabajador y trabajadora vive de eso. Su familia vive de eso. Sus hijos le piden de comer 3 tiempos al día. Y lo que menos se puede es jugar con el salario de los trabajadores. Nos han llegado algunas denuncias de algunas alcaldías que ya ni en el Seguro Social los quieren atender porque no han pagado las retenciones legales. Eso sea el partido que sea. Y yo hasta el último día que esté en este cargo, voy a hacer lo que no corresponde. hay nada selectivo ni mucho menos tráfico de influencias para poder de alguna manera violar este tipo de principio básico que es el que sostiene el ministerio. Es que si no serías un funcionario hipócrita que aplicas la ley para que solo tenés un ojo abierto y el otro cerrado. Y acá hemos venido a aplicar la ley sea quien sea. Las alcaldías se están quedando con apropiación indebida de los trabajadores y esto es castigado penalmente. La alcaldía de Zacatecoluca recientemente ha retenido 3 meses de salarios de los trabajadores. Eso no puede pasar. Y otras alcaldías del país que se están quedando con el salario de los trabajadores. Nosotros vamos a emitir resoluciones en el Ministerio de Trabajo en base a lo que corresponde la ley, sea quien sea, y el costo que tengamos que pagar, Neto, estamos dispuestos a pagarlo. Pero acá no puedes aplicar la ley a un segmento de la población y a otro segmento le vas a permitir. El tema de apropiación y retención de cuotas laborales en cualquier parte, privado o público, es sinónimo de cárcel. Ya hay alcaldes, exalcaldes, funcionarios públicos capturados en la cárcel ya en la cárcel porque se apropiaron de los fondos de los trabajadores. Y la ley no debe de tener color político, debe de aplicarse el peso de la ley a quien la infrinja, sea quien sea. Ministro, este es un tema que con usted hemos venido a lo largo del ejercicio que tiene al frente del ministerio, hablando precisamente de todas las herramientas legales que deben de existir o la robustez misma que debe de tener los marcos legales a través del Código de Trabajo para poder ejercer bien sus funciones. ¿Estamos en ese nivel o hace falta o hay interés por querer adaptar mejor el Código de Trabajo y poder actuar de manera más contundente en estos casos? El Código de Trabajo data de 50 años. Un Código de Trabajo que en su momento probablemente fue funcional, lo más seguro fue funcional, pero en 50 años cambió el mundo laboral en el país y el mundo entero. El Código de Trabajo ya es un instrumento desfasado, desactualizado. Lo estamos trabajando. Nosotros contratamos una consultoría, la terminó la consultoría y ahora estamos en un proceso de debate con los dirigentes sindicales y con los empleadores. Creemos que en 15 días, Neto, hemos terminado esa fase y después de terminada esa fase se le enviamos al presidente de la República para que el presidente de la República tome la decisión. Yo esto lo hablé con el presidente hace mucho tiempo y le dije que iba a trabajar en la actualización de esto y me lo autorizó. Así que yo en 15 días más tarde vamos a estarle presentando ya al presidente una modificación estructural del código o a lo mejor la construcción de un nuevo código. Yo no quiero adelantarme en cuál de las dos cosas, sino algo que salga bastante
socializado y consensado con los trabajadores y con los empleadores de este país. O sea, se trata de trocar elementos claves, sí, que cambiarían un poquito en el tema de la aplicación de la ley actual. Sí, porque hay que hacerlo con conocimiento. Y consultas a ambos sectores, digo, patronal y laboral, porque aquí hablamos de responsabilidad, y voy a hablar también por los empresarios, también hablamos de responsabilidades del trabajador. De todo. Acá, por eso dije que estamos socializando con los trabajadores, con el movimiento sindical, y también estamos socializando con los empleadores. Porque lo más deseado es que lleve un consenso y ese consenso plantearlo al presidente para que el presidente tome la decisión. Eso lo estamos trabajando, porque eso de pincelear el código no deja de ser una cosa que nos resuelve. Así que estamos trabajando una cosa macro, una cosa integral, y Dios mediante podemos dejar una herramienta actualizada para que los trabajadores y los empleadores tengan una seguridad jurídica basada en las herramientas legales del código. El trabajo infantil ha sido otra de las grandes tareas que ha tenido, y sin duda alguna representa también hoy en día el gran reto importante para erradicarlo, ¿no? Sí, Neto, nosotros trabajamos fuertemente incluso con la industria cañera de El Salvador, y montamos más de 200 inspecciones, y aparte de eso trabajamos de forma conjunta con los sindicatos y con los dueños de los ingenios, con los socios, etcétera. Y gracias a Dios podemos decir que en El Salvador la industria de la caña y sus derivados hemos declarado a El Salvador libre totalmente de trabajo infantil. Ese es un buen logro estratégico. Estamos trabajando de la misma manera con el área de construcción para erradicar trabajo infantil. Y últimamente, yo creo que a más tardar un mes, vamos a lanzar todos los trabajadores del Ministerio de Trabajo, y vamos a ir a sacar un dato estadístico a todas las islas y los manglares de este país, que son los niños que se dedican a la extracción del curil, que esos niños a esta hora de la mañana, Neto, desde las 4 de la mañana, están en el lodo, sacando el curil para ganarse el pan de cada día, y esos niños deberían de estar en la escuela y no deberían de estar haciendo ese trabajo. Entonces, en un mes vamos a toda la parte costera de El Salvador que tenga bosque salado. Ya tenemos un trabajo logístico coordinado, interinstitucionalmente hablando, y vamos a desplegar todo el Ministerio de Trabajo para ir a sacar toda esa base de datos de los niños y niñas que no están en la escuela, sino que están trabajando, para ver cómo construimos una estrategia, y se lo pasamos a la primera dama. La primera dama es una mujer bien comprometida con estos temas, y Dios mediante vamos a tratar de minimizar y un día erradicar el trabajo infantil en El Salvador, porque los niños no se les debe estar cegando el sueño y la esperanza y la ilusión de un mejor país, pero también mejores profesionales, una generación de profesionales que no deberían de estar trabajando, pero la realidad concreta es que muchos de ellos tienen que ir porque de eso depende su alimentación. Así que vamos a trabajar de lleno en eso. Ok, ya para finalizar, ahí hay una pregunta relacionada con el tema de los delivery. Dice, para el ministro de Trabajo, hay trabajadores de delivery que descuentan el 2% de la propina, porque dice que nos depositan, pero no es así, dice. Sí, mira, Neto, yo esto es bien delicado, porque incluso en Estados Unidos, todo este tipo de trabajo delivery paga impuesto incluso, y acá es el único país que prácticamente a través de las plataformas evaden un montón de responsabilidades, incluso fiscales y además laborales. Pero también esto precisamente de las propinas, hay restaurantes connotados en este país, fuertes, hoteles incluso, que parte de la propina que incluso la gente deja, el usuario deja, el cliente deja, una parte se lo dan a los trabajadores y otra parte se quedan los empleadores con eso. Eso es delicado, y nosotros vamos a verificar porque eso existe.
Yo incluso llegué como usuario, como cliente y pregunté precisamente eso y me dijeron lo que pasaba. Esas cosas creo que no se vale y vamos a tutelar el derecho de los trabajadores a pesar de lo que pueda pasar en el país. Bueno, ministro, le agradezco mucho que nos haya visitado esta mañana en el programa, nos haya actualizado precisamente sobre esta actividad que tiene programada para este día, en una reunión de acercamiento con las empresas que dan o facilitan este trabajo de envíos a domicilio, ¿verdad? Que creo que era importante. También el tema relacionado con los agentes de seguridad privada. Y estos otros temas de país que sin duda alguna pues están ahí sobre la mesa, gravitando, y pues con el derecho mismo de poder opinar o no al respecto. Así es que le agradezco muchísimo su visita. Gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones al pueblo salvadoreño. Gracias. Gracias a usted, ministro. Nos vamos a la pausa comercial. Regresamos en la segunda parte del programa. Vamos a conversar precisamente con la fórmula presidencial del FMLN. Estará con nosotros Manuel Flores y también Werner Marroquín, candidato a la vicepresidencia. Candidato a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, ambos. Así es que ahí estarán con nosotros ambos. Vamos a la pausa y regresamos con ellos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos a nuestros equipos de Telenoticias Megavisión por mantenernos como siempre al tanto con esos avances noticiosos en el intermedio de nuestra entrevista. Antes de saludar a nuestros invitados en esta segunda parte, quiero recordarles a ustedes que solo en PharmaValue encuentran los verdaderos precios bajos en medicamentos, los 365 días del año. Pide tus medicamentos a través de tu verdadera app del ahorro y usa la opción Yo Paso. Tus medicamentos listos estarán en 20 minutos o son gratis. Así es que desde ya descarga la aplicación, ya está disponible en iOS y también en Android. Así es que ahí está la invitación para que usted ahorre tiempo y dinero con PharmaValue. Saludo cordialmente a la fórmula presidencial del FMLN, Manuel Flores, que candidato a la presidencia, y Werner Marroquín, también candidato a la vicepresidencia. Manuel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ernesto, gracias por la invitación. Saludar a Werner, a usted que nos sintoniza esta mañana, bendiciones en sus hogares. Y esperemos pues que estos 45 minutos sean de mucho agrado para usted. A ver, Werner también, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Un saludo a nuestro pueblo, un saludo mañanero. Buenas tardes, buenas noches a la familia salvadoreña alrededor del mundo. ¿Cuál es el estatus de del proceso de trabajo que han llevado a cabo desde que se lanzó la candidatura presidencial? Entiendo que para este día se tiene oficialmente la inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral tras haber sido convocados los partidos políticos el día de ayer en cadena nacional para los próximos comicios. Sí. Para este día se tiene previsto la inscripción como fórmula. Cumpliendo la ley como debe de ser. Primero la Convención Nacional, después el proceso de elecciones internas, donde se eligieron a los candidatos y candidatas a concejales, alcaldes, alcaldesas, diputados, parlacen. Y ahora culminamos pues esta primera etapa con la inscripción de la fórmula presidencial. Es un evento en el cual nos van a acompañar los candidatos a diputados, cuadros del partido. No va a ser una gran mega movilización porque eso lo vamos a dejar para la Convención Nacional. Pero estamos conscientes con Werner, que es el candidato a la vicepresidencia, representación de los salvadoreños en el exterior, que esto es un reto. Caminar juntos con el pueblo es nuestro reto. Hacer las cosas juntos con el pueblo es nuestro reto. Y por eso, como fórmula presidencial del pueblo, del corazón del pueblo, estamos conscientes de los retos que vamos a enfrentar, Ernesto. A ver, Werner, ¿cómo se ve en este momento el país desde la perspectiva de su iniciativa de correr por una candidatura a la vicepresidencia y, como dice, bajo también el respaldo y la representación de salvadoreños que residen en el exterior? Bueno, yo creo de que en este momento de la historia, para nosotros los salvadoreños que vivimos en el exterior, se vienen cumpliendo una serie de esfuerzos que la comunidad salvadoreña ha venido haciendo ya por más de 20 años. Esta vicepresidencia no es el resultado de este momento, sino que es el resultado trabajado de varios años de salvadoreñas y salvadoreños alrededor del mundo que han buscado su conexión, su permanencia, su relación
con nuestro país, y a partir de eso es un fruto de una labor de varias décadas, y en ese sentido pues estamos contentos de que en este momento la comunidad salvadoreña entra al debate nacional de nuestro país de una forma presente, de una forma dirigida, de una forma integrada, que creo que es muy importante, porque reconocemos entonces de que nuestro país no solo se queda en las 4 fronteras de acá, sino de que somos un país, somos una nación en crecimiento, en expansión. Más de 3 millones vivimos en Estados Unidos y otros miles más alrededor del mundo. Entonces, en ese sentido, nos estamos reencontrando con nuestra familia. Ok, Manuel, someter, dice, al debate temas importantes de país. He visto el rol particularmente de usted muy activo en medios, a diferencia del resto de candidaturas que en su momento pues están ahí vigentes, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros las elecciones son parte del proceso, no es el fin último. Recorrer el territorio para mí ha sido la constante desde que era funcionario, desde el 2000, sí, cuando fui concejal. Eso ha permitido no solamente conocer, sino vivir la situación de nuestro pueblo. Creo que nuestro pueblo, en su carácter de mucha fe, de mucha esperanza, de construir un país positivo para todos y todas, pues ha entendido lo que significa el coordinar los esfuerzos en conjunto. Creo que hay temas que nuestro país de manera urgente hay que impulsar: materia económica, la generación de inversión internacional, no mentirle a la gente con propuestas irrealizables, sino que hay que hacerla en el territorio, que la gente opine, la gente nos diga qué necesita. Lógicamente, cuando tú hablas de los grandes temas que hay que potencializar a la población que lo exprese, lógicamente así debe de ser. Es al pueblo al que nos debemos, es nuestro jefe, es nuestro patrón, es el impulsor de los cambios históricos. Por lo tanto, no podemos ignorar al pueblo y usarlo únicamente como voto para yo servirme del pueblo. No es así, debe de ser al revés. Y esa vieja política de hacer publicidad, campaña, hay que enterrarla. El odio, la división no sirve para nuestro país. Por eso creo que con la confianza pues, en la familia, la confianza en nuestros hijos, nuestros abuelos, la confianza en Dios, con fe de verdad, pues, pero con fe clara, caminando juntos de la mano, palpitando nuestros corazones juntos, vamos a construir un país más positivo, más vivible. Un país en el cual pues, el campesino tenga el acceso al crédito, mejor semilla, mejor abono, una parcela, donde el empresario no se sienta perseguido y tenga la posibilidad real de contratar a sus empleados como sea, como pueda, pero también garantizándoles sus, digamos, servicios elementales. A ver, la invitación a ustedes como fórmula y así al resto también de otros que estarán, digamos, desfilando por este programa, busca en su momento tener una primera aproximación, ¿verdad? No pretendiendo de alguna manera caer en el tema de campaña y violar la ley, no es nuestro propósito, pero sí conocer un poco el termómetro de las cosas, cómo suceden. En el caso muy en particular, cómo cala la opinión de la población, y cito como ejemplo la más reciente encuesta de la UFG. Decía uno de los políticos recientes en un programa de radio, Romeo Auerbach, de quien hemos estado en varios foros participando, decía, bueno, hay que reconocer que esta encuesta nos ha puesto a qué pensar a todos los partidos. ¿En el caso de ustedes será lo mismo, Werner? Comienzo con usted la opinión. Yo creo que pone a pensar a todo el mundo que le recibe esta información, ¿no? O sea, y dependiendo donde uno esté en ese mundo que está recibiendo esa información, pues de esa manera también uno se relaciona y uno puede entender y uno puede opinar al respecto, ¿no? Hay una realidad en nuestro país, y esa realidad es la que el pueblo vive todos los días. Y creo de que las encuestas en su momento juegan su propio papel, pero la vida y el peso de la realidad de la vida se va imponiendo en el diario vivir de nuestra familia. Y en ese sentido creo yo de que todo trabajo profesional, todo trabajo científico es muy bienvenido, porque también nos da la pauta para también entender y ver el fenómeno desde fuera, no solo desde dentro,
en este caso como partidos, sino de verlo desde cómo se está viendo alrededor, pues, los acontecimientos, cómo se están leyendo estos acontecimientos, y entonces a partir de eso, pues cada quien va a hacer su lectura. Nosotros andamos caminando el territorio, nosotros estamos en relación con la familia salvadoreña, tanto acá en el país como alrededor del mundo, y entonces esas encuestas también se encuentran con otra realidad diaria de nuestro país. A ver, Manuel, quisiera conocer también su opinión, sobre todo cuando la misma, digamos, encuesta da por, digamos, sentada, en este caso, la obtención de un porcentaje bastante considerable para que el presidente, si sometiéndose a la elección presidencial, obviamente estaría siendo triunfante de la misma. Es normal encontrar, digamos, diferentes opiniones, más en procesos electorales, encuestas van a aparecer, no son ciencias exactas. Sin embargo, humildemente reconozco el punto en el cual me encuentro. Para eso vamos a trabajar, para aumentar, para crecer con nuestras estrategias, con nuestras propuestas, y por supuesto que cuando uno lee la encuesta, no solamente hay que leer la portada, hay que leerla toda, son más de 100 páginas. Y hay datos interesantes donde refleja precisamente que la opción hacia Nuevas Ideas va bajando considerablemente, abajo del 40%. Cuando tú ya lo escudriñas, la opinión de la gente. Y por supuesto que el apoyo hacia el presidente no solo es de Nuevas Ideas, son todos los partidos aliados que no llevan candidatos donde se refleja el voto. Pero lo preocupante es que está creciendo el descontento. ¿Y cómo se refleja? En el voto nulo y en abstención. Casi llega al 30%. Y cuando hablamos de ese fenómeno del 30%, algo está pasando. Y eso no es contra nosotros, es contra el gobierno. ¿Qué hay que hacer? Trabajar para que ese caudal venga para acá, con propuestas, con participación, con acompañamiento, caminando juntos. Y eso es precisamente lo que estamos nosotros valorando. ¿Qué tenemos? Un punto de partida, una visión clara de lo que queremos como país junto al pueblo y qué es lo que vamos a hacer a partir de este día que nos inscribimos. ¿Querían ver al frente muerto? Pues no. El mismo, digamos, representante de la universidad dijo, los únicos dos partidos que pueden salvarse es el Frente y otro, pues, de ahí ninguno. Entonces, desde esa óptica, Ernesto, estamos conscientes de lo que vamos a hacer. No es primera campaña. ¿Por salvar el partido o por ganar las elecciones? El partido ya está salvado. No se perdonen porque el partido está creciendo, porque, como te repito, no es ciencia exacta. Encuestas se han vencido. Guatemala es un ejemplo. 2.1, 1.6 le daban al presidente Arévalo. Y vencieron con estrategia, claro. La confianza es en el pueblo, en los estrategas, pero también quién sos, cómo te ven. Y por supuesto que hay gente que a veces opina de uno sin conocerlo. Por eso esa campaña negra es la que viene. Todos los días soy objeto de ataque, porque ellos tienen sus propias encuestas internas y saben en qué posición estoy, saben dónde me encuentro con Werner, saben dónde está el frente y saben lo que la gente está pensando hoy por hoy. ¿Hay un dato oculto en esa opinión, me quiere decir entonces? Claro que sí, por supuesto. ¿Sí? Que cuando uno va al mercado, la gente no dice que se encuentra contenta pagando 70, 80 centavos por un whisky, o $1 por un aguacate, o que no hay empleo, o que los jóvenes se están yendo del país porque no hay oportunidades, o que la Universidad Nacional sigue cerrada y los jóvenes no están acudiendo a la universidad, a ver, no les cumplieron. A ver, no se me vaya a malinterpretar, no voy a categorizar porque no me corresponde a mí, solo pregunto, ¿se consideran una fórmula triunfadora en este? Claro, si nosotros vamos a participar es porque tenemos herramientas. No somos de aquellos que esperan que el hijo del niño rico lleve la pelota para jugar y cuando está perdiendo se la lleva. Somos parte de un equipo, de un partido de militancia histórica, valiente, digna. Somos un partido que viene de ganar y perder batallas, de ganar y perder elecciones. Somos un partido con claridad en el futuro, con claridad en el propósito de caminar junto al pueblo. Pero estamos claros de cuál va a ser la estrategia, Ernesto. Mira, el partido más atacado en los últimos años se llama FMLN. El candidato más atacado se llama Manuel Flores y Werner Marroquín. ¿Por qué? Precisamente porque saben de la capacidad organizativa a nivel nacional e internacional. ¿Por qué no sacaron de la vigilancia el voto en el exterior? ¿Por qué están haciendo acciones contra el FMLN? Todos los días atacan al frente con mentiras y sartas de ofensas. Pues sencillamente porque saben que estamos en el territorio, tenemos estructura, organización en la defensa del voto, una maquinaria electoral que no la tiene otro partido.
¿Cómo lo demostramos? En las internas de cada partido. Los únicos que hicimos verdaderas internas se llama FMLN. Ok, veamos esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia del FMLN de antes o el FMLN de hoy? Werner. Bueno, yo creo de que el FMLN de hoy está presentándole al país de que tenemos más de 3,5 millones de salvadoreños alrededor del mundo y que tomó la iniciativa y el liderazgo de integrar esas voces y de que no viene de hoy. Entonces, en ese sentido, somos un partido que reconocemos que somos una sociedad que también está dispersa, que también está alrededor del mundo y que no es la primera vez que en este caso el FMLN trae a un representante a este nivel, pero hemos tenido otras representaciones. Entonces, en ese sentido, creo que es un partido que ha estado latiendo donde está la necesidad del pueblo, ha estado latiendo donde el salvadoreño y la salvadoreña requiere de acompañamiento, requiere de trabajo y de lucha. Nosotros no estamos triunfalistas, nosotros consideramos que las victorias se construyen y la vamos a construir, porque así lo hemos hecho en el pasado y así nos presenta este momento de la historia de construir una victoria, pero que no es del FMLN, es construir la victoria de este pueblo que se encuentre en identificar el rumbo hacia el futuro que todos queremos construir en este país. Entonces, en ese sentido, yo creo de que este partido es energético, tiene mucha fuerza, tiene mucha valentía, tiene mucha historia, a la cual su base, su militancia, sus amigos, sus relaciones, estamos pensando cómo vamos a trascender este momento de desafíos, porque también esto es una lucha de desafíos y que en otros momentos de la historia nuestro partido ha tenido desafíos inmensos y que hemos salido al encuentro y hemos salido bien. A ver, concatenando un poco ese planteamiento, ¿lo vamos a construir a base de qué? ¿Qué planteamiento o propuesta, Werner? Bueno, las propuestas van a venir en su momento correspondiente y tenemos una ruta estratégica de nuestra estrategia, de nuestra visión, que la vamos a articular no solo desde el FMLN, para el FMLN, la vamos a articular con los múltiples sectores que componen nuestra sociedad. A ver, una encuesta para nadie es un secreto, que es una fotografía de momento, ¿no? Claro. Pero también hay que ver y medir las realidades con las cuales se expresan. Ahí hay resultados porcentuales que colocan al FMLN de acuerdo a esta misma proyección estadística, que no sacaría ni el 2% en los votos en cuanto a fórmulas presidenciales. Un elemento que sumo a esto es también la opinión que en su mayoría se recoge cuando se establece una versión pública, como la presencia de ustedes acá en este medio, que opinan. Y lo voy a tomar como punto de referencia para escuchar las respuestas de ustedes, con el debido respeto al Chino Flores, dicen, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Como le llamamos cariñosamente, el Chino Flores. Pero el frente no va más, dice, ya estuvieron 20 años y solo fue el buen vivir para la dirigencia. Bueno, la opinión de... Resumen un poquito, digamos lo que en su momento muchos a lo mejor pensarán, como también otros pensarán lo contrario, ¿no? Claro, leyendo los comentarios también hay muchos comentarios de respaldando nuestra posición en este momento, pero no son 20 años, o sea, hasta en el odio quieren duplicarlo, fueron 10 años, no 20, y creo que debe de ir entendiendo que es la opinión suya la que quiere que el frente no vaya más, pero hay miles de miles que sí quieren que regrese el frente, ¿y sabe por qué? Porque la gente ha perdido sus opciones de desarrollo para sus niños, ni siquiera el vaso de leche reciben. Los adultos mayores no reciben la pensión. Y si usted está contento con los precios ahora y que sigan culpando la guerra en Rusia, que sigan culpando la pandemia, vaya a ver a otros países de la región su crecimiento económico y su potencialidad de producción. Ahora, si fuera de verdad el tema de la guerra en Ucrania y Rusia, ¿por qué seguimos trayendo el frijol de Nicaragua? Porque ellos producen 3 cosechas, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué se sigue trayendo el queso de Nicaragua? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué se sigue trayendo la carne de Nicaragua, las hortalizas de Honduras o de Guatemala? ¿Y por qué no nosotros? Entonces, usted recuerde que no fueron 20 años. Durante los 10 años del frente jamás llegó a $1 la libra de frijol. Jamás. Además, se tuvo la cordura de apoyar a los agricultores pequeños, medianos y grandes. Se llegó a tener el 80% de soberanía alimentaria. Hoy no llega ni al 30%. Ese tipo de cosas es lo que usted se siente contento. Pues sencillamente debemos poner las cosas claras en el tapete y también sea consciente y acepte los grandes logros de más de 200 obras emblemáticas en los gobiernos del FMLN. Recuérdelo. Recuerde lo que obtuvo un parte de su familia, las pensiones para los adultos mayores. Recuerde los títulos de propiedad, más de 75,000 personas, el Hospital María Isabel Rodríguez. La calle Altunco, que este gobierno solo finalizó un 7%, el apoyo a los niños en las escuelas, por primera vez la gratuidad de la salud desde que el frente llegó,
¿O no se recuerda cómo estaban las medicinas en sus precios y que con el gobierno del Frente se hizo la ley de medicamentos y que se abarató casi un 70%? Recuérdelo, piénselo, analícelo y después me vuelve a escribir. A ver, Werner, en ese mismo sentido de la pregunta que formulaba, más allá de lo que podría ser el ímpetu con el cual se presenta el actual escenario político electoral con las fórmulas presidenciales, los espacios en algún momento de opinión, que genera a partir de la opinión que expresan encuestas como esta, ponen de alguna manera en duda todo el trabajo. Pero ¿cómo revertir? ¿Cómo piensan ustedes en este caso superar estas expectativas, superar a través de sus expectativas estos resultados electorales? Bueno, yo creo de que es evidente de que hay una cantidad de trabajo que tenemos que hacer. Es evidente también de que nosotros debemos de estar en esta permanencia, conexión con nuestro pueblo, interpretando lo que le acaba de interpretar Manuel a la persona que recientemente nos escribió. No podemos partir de una ilusión, partamos de hechos reales, ¿no? Y en ese sentido yo soy resultado de una ley que el FMLN y el gobierno del FMLN ejecutó. Nosotros no teníamos voz, nosotros no teníamos participación en la vida política de este país. Y recuerde también la comunidad salvadoreña que nos tomó varias décadas llegar aquí para estar en este asiento, en este momento. Es el resultado de una visión de país, es el resultado de una visión donde si no lo podemos resolver hoy, lo vamos a resolver mañana. Pero hay que tener un rumbo, hay que tener una estrategia hacia dónde dirigirnos. Y en ese sentido, como dice Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Y lo que tenemos hoy va a cambiar mañana. Y en esa ruta nosotros como partido y nosotros como una fuerza que también ya tiene una experiencia y que ha producido cosas específicas, fuimos uno de los países que se colocó como los primeros 5 de las infraestructuras más desarrolladas de América Latina. Nosotros bajamos la pobreza en este país, la extrema pobreza la bajamos. ¿Qué está pasando ahora? Hoy se reportan más de 200 y tantos muertos en los últimos 3, 4 años de desnutrición. Y desnutrición significa que los frijoles no se están comiendo. Y significa que los huevos y el pedacito de carne, proteína, no está llegando a nuestras casas y hay que verlo con seriedad. Y nosotros como FMLN estamos viendo estos temas con seriedad. Hay que resolver el problema a nuestra familia. Ok, voy a dejar planteada voy a irme a una pausa con esta pregunta que también formula un televidente para conocer la opinión de ustedes. Y me da la impresión que esto tiene que ver mucho con los elementos, digamos, que sostienen esa ventaja que presenta en este caso la encuesta al partido Nuevas Ideas y por supuesto la candidatura oficial, a la cual le antecede sin duda alguna el tema de, aunque sea debatible para muchos, el tema de la seguridad, como también del combate a la corrupción. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Dice ahí, buen día Ernesto, podría preguntarle al candidato y a presidente qué hará con la ley de estado de excepción si gana las elecciones. Gracias, voy a la pausa y formulamos esta pregunta, la respuesta cuando regresemos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Manuel Flores, candidato a la presidencia por el FMLN, y Werner Marroquín, candidato a la vicepresidencia por el mismo partido. Esta mañana nos acompañan acá en nuestros estudios. Dejé planteada una pregunta que hacía un televidente, precisamente también tomando como punto de referencia que a la ventaja competitiva que refleja esta encuesta de la Universidad Francisco Gavidia le antecede 2 ponderaciones importantes, a lo mejor digamos que generan un debate o debatibles, como es el tema del combate a la criminalidad y en este caso también el tema de la corrupción. La pregunta era concreta, si estaban de acuerdo de ganar las elecciones, en todo caso continuar con el régimen de excepción. Lo que debemos garantizar es la seguridad de la gente, el debido proceso, el respeto a los derechos humanos, la libre circulación del pueblo. Esa es la propuesta, una propuesta inteligente, una propuesta clara hacia el pueblo, combate frontal a la delincuencia, al delito de cuello blanco, al narcotráfico y a los promotores de la injusticia. Por supuesto que nosotros vamos a abogar por los inocentes. Inmediatamente una investigación clara de lo que ha pasado, de los que hasta hoy por hoy van más de 7.000 inocentes liberados. Inocentes. ¿Cuántos habrá más en la cárcel así? No solo por el régimen, por muchos años, cuánta gente inocentemente ha sido capturada.
Creo que en esta parte uno debe de ser claro. La seguridad va a seguir siendo para nosotros la prioridad. Aparte de generar ese tipo de confianza en la población, el empleo y el trabajo de la gente. Creo que es importante destacar, Ernesto, que la población como tal debe de convivir en familia y en comunidad. ¿Cómo se habla de seguridad? Participación ciudadana, asambleas comunitarias, la toma de la palabra, la toma de decisiones, porque seguridad no solamente es militarización o meter presos a los delincuentes, es también tener derecho a la salud, a la educación, al empleo, a la recreación, es tener derecho pues a una vida digna, a caminar juntos hacia el futuro, con un país más vivible, más bonito, un país más positivo. Entonces, cuando hablan de régimen de excepción, esta es la política aplicada al gobierno. Antes aplicaban mano dura, super mano dura, supermano super dura, pero para nosotros es importante una política inteligente, tratada con los expertos en materia de seguridad. Y creo que en ese contexto, pues la gente está clara que no podemos echar marcha atrás en este tema. Vamos a enfrentar no solamente el tema de la inseguridad, la corrupción que está galopante en estos tiempos. ¿Mantendría? Permítame, la corrupción que está galopante. Ya vamos a hablar de la corrupción. Pregunta cerrada. ¿Mantendría el régimen de excepción o no se mantendría? Ernesto, el régimen de excepción es la política de este Pregunta régimen. cerrada. Claro. Nosotros vamos a hablar con la población, qué es lo que la población piensa al respecto. Porque cuando uno ve los elementos claros de seguridad, vamos a hacer una propuesta muy inteligente. Lo vamos a presentar en su momento. Porque quieren encerrarnos en esa palabra de régimen de excepción. Eso es lo que el régimen actual está aplicando. Nosotros vamos a presentar una propuesta de seguridad propia, como partido, hablada con la población, con la gente. Precisamente, ¿por qué razón? Porque va a estar claramente identificada con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a todos los salvadoreños y salvadoreñas, pero también dureza contra el delincuente, dureza contra el criminal, contra el que comete corrupción, contra el que ha cometido delitos de cuello blanco. Eso no se escapan, no se van a escapar, porque siempre han querido tender únicamente a un sector. No, ustedes no se van a escapar, los que están promoviendo la corrupción y el delito de cuello blanco. Porque el tema de seguridad también comienza con aquel que se está robando el dinero y que se puede aplicar en políticas de convivencia y sano esparcimiento en la población. A ver, Werner, como no había tenido la oportunidad de conversar, también conocer su opinión con relación y de una manera muy directa y concreta y cerrada para obtener esa respuesta. ¿Qué piensa? Mire, yo pienso de que nuestro pueblo requiere seguridad. Y nosotros como partido, como dice también el compañero Manuel, tenemos que presentar esa opción de seguridad que corresponda con la necesidad de nuestro país. Y en su momento también vamos a hacer esas propuestas. No nos podemos ir por cualquier lado. Tenemos que sopesar la valoración de nuestro país, de los que estamos afuera. Porque es un tema que nos compete a todos. La seguridad debe de ser el centro y la responsabilidad del Estado para darle a la familia. Y en ese sentido nosotros vamos a trabajar en la dirección de construir una propuesta que va de cara al tema de seguridad, de garantizarla y mantenerla. Ok, el poder de alguna manera remontar todas estas, digamos, resultados estadísticos de una encuesta implica hacer propuestas que vayan encaminadas a ver en dónde está la debilidad del adversario. Uno de los grandes desafíos que plantea una de las láminas de la encuesta es que ahora el país debe de enfrentar el tema económico y la generación de empleo, ¿no? ¿Cuál es la mirada que ustedes le dan a ese horizonte y desde qué ángulo? Precisamente ese es el tema, Ernesto. Cuando se habla de seguridad, no solamente es atacar las consecuencias, sino las causas. Y las causas son crecimiento de la pobreza, de la miseria, de la marginación, la falta de empleo, la falta de oportunidades, deserción escolar. La deserción escolar es elevadísima y de manera irresponsable el gobierno está ocultando esas cifras. Por eso no permite presencia de medios en las escuelas. Primero porque no han cumplido la reparación de las escuelas, que con tanta pompa anunciaron que iban a reparar 5.000 escuelas, ni siquiera 20 han reparado. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero, por ejemplo, de las clínicas y de los hospitales? ¿Dónde está la clínica que iban a construir en su comunidad y en su barrio? ¿Dónde está? Es decir, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de opciones, estamos hablando de que la economía la han quebrado.
no hay generación de nada, no hay inversión extranjera. Y están inventando traer empresas que las presentan como inversión, cuando lo que va a ocurrir es que el Estado va a gastar 500 millones en adquirir un servicio. En lugar de invertirlo en agricultura o en sectores productivos, están invirtiendo en acciones que únicamente van a beneficiar a pequeños segmentos. Ok, Manuel, por ser orgánico, creo que le corresponde un poco responder esta pregunta. ¿Cómo hará el FMLN para atraer a quienes se han ido? ¿Y habrá cambios internos en las estructuras? Porque hay 3 grupos en disputas en el FMLN. ¿Es cierto esto? Es que lo que sucede... ¿Hay tres grupos en disputas? No, si son 5. ¿El liderazgo? Cinco estructuras que se unieron para formar el FMLN. Y todas eso todo el mundo lo sabe. ¿Están dividiendo o peleando el liderazgo del partido? No, es que no es pelea de liderazgo, ¿verdad? Sino... tomar el nosotros obtuvimos el 95% de los votos de las internas, es decir, del padrón, 95%. En la convención. Claro, no, en las internas. Internas. Querían ver a un partido dividido y que obtuviéramos únicamente el 50%. Así lo querían ver. ¿Quién lo quería ver? Pues la gente que no quiere el frente. Aquellos que pensaron que el frente ya no existía. ¿Hay caballos de Troya también en el frente? No es adentro, es afuera. ¿Verdad? Los que se han ido. Los que se han ido a formar otros partidos y con su derecho pues a buscar otras opciones, pero varios ahora están volviendo. Incluso hasta candidatos llevamos que se habían ido para nuevas ideas, candidatos a alcalde, que recapacitaron y dijeron, no era allí el camino es con mis hermanos, en la propia casa, con discusiones, pero con un fin único, caminar juntos hacia el futuro, un futuro bonito. Entonces pero no hay, ¿no? No, lo que pasa es que cuando quieren traer el tema de las internas o de las divisiones en este momento, sencillamente es un distractor, porque nosotros estamos enfocados en la propuesta al pueblo, en la mejora de su vida cotidiana, en caminar juntos hacia el futuro. Eso es precisamente, y te lo voy a decir, los que estén pensando en elecciones internas son en junio del próximo año. El próximo año hay cambio de estructura, hay cambio de dirección a todo nivel. Y los que se quieran promover, pues sencillamente que lo hagan con todo su derecho estatutario. Ahora, quiero ser muy enfático, hay diferencias, en toda vivienda hay diferencias, en toda familia hay diferencias, pero lo más inteligente es que esas diferencias se vean en el interior, se resuelvan en el interior y podamos caminar juntos ya con una cosa en común. El frente es eso, el partido de la vanguardia, y te voy a decir algo, sindicatos que están siendo atropellados hoy por hoy están llamando al frente, nos están pidiendo la solidaridad y el acompañamiento, por supuesto que sí. Y me solidarizo con los trabajadores del MOB, del Seguro Social, de los sindicatos de salud y también de cultura, que han despedido gente. Y no es casual que también hayan cerrado INSAFOR e INJUVE, porque todo ese dinero que van a agarrar de esas partidas es lo que van a ocupar para esta contratación que están diciendo que es inversión. Cuidado, no les importa el trabajo de la gente, los van a correr, les van a quitar su empleo, porque lo que quieren nada más es su pantalla publicitaria para decir que van a traer inversión. Cuidado con eso. Guarden, en ese mismo sentido de énfasis, sobre todo porque el tiempo ya se nos agotó, pero obviamente yo estoy en el derecho de poder preguntar y ustedes también en el derecho de poder responder o no. Pero el FMLN entra al juego, digamos, político electoral, ponderando ser un partido fuerte internamente. Yo creo de que el FMLN históricamente salido de las entrañas de este pueblo, porque es la acumulación de varias décadas de lucha, es la acumulación de varias generaciones de luchadoras y luchadores. En este momento nos presentamos en una nueva situación que también el partido, a través de su experiencia acumulada, se está sobreponiendo. Recientemente tuvimos las elecciones internas y eso habla de que este partido está más vivito y más organizando. No estamos solamente en el momento de hoy como FMLN, vamos hacia el futuro y vamos hacia el futuro con nuestro pueblo, porque de ahí venimos. Bueno, el tiempo lamentablemente se nos fue, lo dije hace unos minutos. El propósito de tenerlos a ustedes acá es tener las primeras aproximaciones, ¿verdad?, de lo que representa la parte más
caliente de la campaña, donde ya se conozca y se tenga la licencia para poder hablar de propuestas como tal. Y para eso, sin duda alguna, acá en Grupo Megavisión nos estamos preparando para poder también ofertarle a nuestro público una plataforma donde podamos entrar de lleno con estas propuestas. Gracias, Werner, por habernos acompañado. Le agradezco mucho. Buen día. Gracias también a usted, Manuel. Gracias por habernos acompañado. Siempre. Gracias por la invitación, Ernesto, como siempre. Contento de estar contigo, saludarlos a usted, a Werner, a la militancia, y los esperamos a las 10 de la mañana aquí en el tribunal para nuestra inscripción como fórmula. 10 de la mañana, la inscripción acá en el tribunal, ¿verdad? Caminando junto con el pueblo. Ok, muchísimas gracias, le agradezco. 8 de la mañana en punto. Esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.